Dios es real, Dios es perfecto, su perfección es linda. Hoy meditaba esta mañana sobre lo que el Señor hace, ¿verdad? De que Él pide, Él reconoce cosas en sus hijos y en sus hijas. El Señor reconoce eh, justicia, reconoce perfección. Por ejemplo, a algunos dice que eran perfectos, que eran justos, reconoce justicia, reconoce santidad y reconoce perfección. Pero en el caso de la perfección, la demanda. Por eso le dijo a Abraham, anda y ve delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Y cuando veíamos la vez pasada los caminos, principalmente los caminos el camino de Noé y el de Enoc, ¿verdad? El camino de Noé eh, dice que era perfecto en sus generaciones. Entonces, y Dios le dijo a Abraham, anda, ve y sé perfecto. Entonces, Dios busca que seamos perfectos, pero no es lo mismo ser perfecto que ser justo, y no es lo mismo ser justo que ser santo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, Lot es llamado justo, pero no es llamado perfecto. Noé es llamado perfecto y perfecto en sus generaciones. Entonces ahí se pueden entender cosas de que Lot posiblemente, como no trabajó a su familia y a su mujer y a sus hijos, no llegó a perfecto. En cambio, Abraham, Dios quería que él fuera perfecto. Por eso es que el milagro en Abraham se tenía que llevar a cabo a través de su mujer. O sea, Abraham tenía que ser perfecto cuando Sara creyera. Entonces, cuando ya las generaciones nuestras creen, podríamos decirse que ya estamos avanzando en ser perfectos. Entonces, el tema de hoy es el camino de Cristo. El camino de Cristo es el tema de hoy. Espero que te sea de bendición, tanto como a mí, ¿verdad? Y que te nutra, que te ayude, que te refresque, que te fortalezca, que te encienda más la llama del fuego del Espíritu que hay en ti, se avive más el fuego, porque hay mucho que hablar. Pero vamos entonces a ir al Mateo 21:32. Dios te bendiga en esta hora, aleluya, gloria al Señor. Dios nos manda a ser perfectos. Dios quiere que seamos perfectos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos entonces al libro dijimos de Mateo 21:32. Y que el Señor nos hable esta mañana, que el Señor nos abra más nuestro entendimiento, la luz de nuestra fe sea hoy más fuerte, más fuerte. 21:32. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El Señor Jesús estaba hablando aquí. Pudimos haber leído un poco más de contexto, pero dice, por ejemplo, veamos el 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Bueno, entonces aquí estamos viendo que vino Juan en camino de justicia. Y hoy vamos a ver la palabra camino
el camino de Cristo. La Biblia dice, y Cristo lo dijo, y es la misma palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos? Si Cristo ya está en nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos cada vez más conocer y entender el camino. El camino, o sea, como decíamos hace 8 días, caminó Enoc con Dios, se dio su voluntad y empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios. Cristo dijo, yo soy la voluntad de Dios andando. O sea, síganme los buenos, no dijo así, pero dijo, yo soy la voluntad de Dios andando. Mi voluntad yo no la uso. Yo voy donde el Padre me manda, yo hago lo que el Padre me dice, yo tomo la actitud que el Padre me muestra, yo soy prácticamente al Padre, ustedes están viendo a Dios a través de mí. Entonces, cuando nosotros andamos en el camino de Cristo, están viendo a Cristo en nosotros, porque Él, cuando anduvo en la tierra, estaban viendo al Padre. Por eso le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo un carnalito por ahí de sus discípulos. Y Él le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era reflejo del Padre. Él era ver al Padre, así era Él y así actuaba, como era. En lo carnal, en lo almático y en lo espiritual, tenemos que ver cómo era Cristo para ser como Él. En lo carnal, Él era precioso. En lo carnal, Él era compasivo. En lo carnal, era un hombre, en lo carnal era sociable. Él se relacionaba con todo tipo de gente. En la pura carne, en lo puro vivo de Él, en lo que visible de Él, Él tocó leprosos, Él oía a las personas, Él preguntaba, Él quería saber, Él comía entre ellos, y los publicanos y las rameras estaban ahí donde Él estaba, y Él lo tocó una prostituta por los pies atrás y lo mojó de lágrimas, de mocos, y le secó con los cabellos, y Él tranquilo, como dicen en Honduras, tranquis. En cambio nosotros, cuando ya creemos que ya somos muy espirituales y que ya la palabra y que ya conocidos a cierto nivel y todo, ya nos queremos aislar, ya ese olor del hermano no me gusta, esas bromas de la hermana no me gustan, ya todos ahí queriendo excluir a los demás. Y Cristo era el Padre, Él en lo humano, en su camino, su caminar humano era así, se relacionaba. De tal manera que los fariseos decían, este come con rameras. ¿Por qué tu maestro anda con publicanos y rameras? Por eso es que nosotros casi no nos juntamos con él, por eso le andamos reclamando. Los fariseos ya se habían salido del camino, ellos no estaban en el camino. Cristo era el camino, la forma de vida, la forma de actuar. Por eso dice la Biblia, el que conmigo no recoge, dispersa. Las ovejas, solo cuando nosotros andamos en el camino, voluntad humanamente hablando de Dios, se nos acercan las ovejas. Pero cuando nosotros nos salimos de la conducta de Cristo, de su carácter, de su humildad, es que a Él se le notaba la humildad en lo físico, en la voz, en el tono, en la actitud, en la mirada, la humildad a Cristo se veía por todos lados. En su alma también Él era misericordioso, Él era pacífico, Él era dulce, Él era amable, paciente, Él era, tenía toda la gracia. Dice que la gracia se derramó sobre Él porque Él era Dios encarnado.
Entonces, ¿cuál era el camino? Necesitamos saber cuál es el camino. El camino. Miremos esta palabra nuevamente, porque aquí ya estamos en el Nuevo Testamento y con Enoc vimos el camino según el Antiguo Testamento. Entonces dice que Juan el Bautista sí andaba en el mismo camino que el Señor Jesús. Es la palabra número 3598, es la palabra Jodos. La palabra Jodos. Dice aparentemente, palabra primaria significa camino, carretera, significa figurativamente modo o manera de proceder. Fíjate, figurativamente modo o manera de proceder. El diccionario Tuggy dice que es como un viaje o un modo de vida o una conducta. Entonces nosotros tenemos que ser como Cristo, con un modo de vida, una ruta, una conducta, un proceder. Por eso es que cuando no sabemos qué responder o qué hacer, es mejor callarnos o preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué digo? Estoy en una circunstancia donde yo lo que quiero hacer es esto. En nuestra voluntad humana temerosa, ¿verdad? O angustiada o afligida o triste, nosotros no sabemos qué hacer, pero tenemos que tener la conducta de Cristo. A mí me llama mucho la atención el versículo que dice que el que conmigo no recoge dispersa, porque Dios tal vez nos envía las ovejas y nosotros por nuestra actitud, nuestra conducta carnal, personal, nosotros sin consultar con Dios, sin ver cómo lo haría Cristo, actuamos y las ovejas se dispersan. O sea, nos las despachamos en un ratito y la oveja no es tonta, la oveja reconoce al pastor, la oveja reconoce a Cristo. Cuando mira en nosotros una actitud, dicen no, y no son tontitas, como algunos creen que son tontitas. La oveja que tiene verdaderamente al Señor Jesús, reconoce a Jesús. Entonces, bendito el nombre del Señor. Entonces, el diccionario Tuggy dice que es camino natural, carretera, senda, y aparece con frecuencia en los evangelios. Entonces, yo quería leer unos versículos que están muy cañones, como dicen ahora, ¿verdad? En el 32, que nosotros podemos notar aquí que están bellos. Por ejemplo, dice que el camino de justicia, dice, es decir, el arrepentimiento y la fe resultan en la imputación de la justicia de Dios. Sin arrepentimiento no andamos en el camino. Por eso es que él dice, los publicanos y las rameras van adelante, porque ya cumplieron el primer requisito, que es arrepentirse. Pero uno, como cree que no tiene pecado, ya casi anda pidiendo que nos inmolen, ¿verdad? Y nos hagan santos. Mira, como decía yo al principio, Dios nos llama santos por fe, por el resultado, porque Dios mira el principio nuestro y mira el resultado. Dios nos llama santos, pero no lo somos todavía. Sin arrepentimiento puro no hay santidad. Sin arrepentimiento puro no hay santidad. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿O me vas a decir lo que me dijo una hermana? Hermana, ¿y yo que no me hallo pecado, no? Sí, hermana, yo me pongo ahí a meditar y me pongo a hacer cuentas y balances en mi vida y yo no me hallo pecado, no robo, no miento, no abuso. ¿Serás político? Yo no robo, me dijo. Yo ya trato de no mentir. Yo leo a la Biblia, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo. Ya parecía fariseo. y digo yo, el problema está en que no hemos salido de nosotros mismos. Arrepentimiento es salirse de uno mismo y lograrse ver con objetividad, realidad,
y a la misma luz de la palabra. Y cuando nosotros nos vemos así, entendemos que todavía hay pecado y actitudes que no le agradan al Señor. Pero si nosotros nos miramos con nuestros propios ojos dentro de nosotros mismos hacia afuera, no nos vemos pecados. Entonces la hermana no se daba cuenta y yo no la estaba juzgando, pero yo sí le hallaba a la hermana varias cositas ahí porque la conozco, ¿verdad? Y cosas del alma, cosas del cuerpo. Ella solo se juzgaba espiritualmente posiblemente, pero no se juzgaba en el alma. No se juzgaba. Si le pasamos una hoja a 20 hermanos que nos conocen y les decimos, póngame en esa hoja mis pecados, eso tal vez es más objetivo y más sobrio. Eso tal vez es más objetivo y más sobrio. Entonces, él les dijo que dice que los publicanos y las prostitutas iban adelante, porque dice que aún, dice, vino Juan en el camino de justicia y les estuvo exhortando al arrepentimiento. Ellos no se arrepintieron. Entonces, no les había alumbrado. Estaban en tinieblas, porque ya vimos esta mañana que el pecado es andar en tinieblas. Pecado es andar en tinieblas. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, bendigo tu vida, ¿verdad? Porque el tiempo se va. Vamos entonces a Hebreos 3:3. Hebreos 3:3. Bendito su santo, poderoso nombre. Esta mañana el Señor está aquí, esta mañana. El Señor quiere fortalecernos y bendecirnos esta mañana. Hebreos 3:3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí al Señor Jesús siendo el camino. Amén, gloria a Dios. Y vemos entonces en el 3 que la gloria del Señor era mucho mayor que la nuestra. Solo quiero ver aquí una cuestión antes que avance, gloria a Dios, por el tiempo, porque no quiero detenerme en más cosas, ¿verdad? De aquí vamos a, aleluya, aquí a la palabra camino, gloria al Señor, aleluya. Entonces dice aquí entre lo que vimos de camino que estoy viendo la palabra aquí nuevamente que se me perdió. Ahí estamos. Hoy sí la tengo. Entonces dice que el viaje, modo de vida, conducta, ¿verdad? Modo de viaje, conducta.